Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un vídeo de otra persona, de una chica que a mí me gusta mucho. Es una youtuber española que habla de libros. A mí me gustan mucho los libros y yo veo mucho su canal, veo mucho los vídeos que hace, me parecen súper interesantes. Me encantaban las clases de literatura en la universidad, así que hice el máster pensando en después hacer un doctorado en literatura, porque para mí la idea de que mi trabajo consistiera en leer y compartir lo que sé, pues me parecía un sueño. Pero pronto me di cuenta de que ese ambiente no era para mí. Vamos a ver su vídeo y vamos a ver cómo pronuncia, qué expresiones usa. Vamos a ver si podemos entender lo que dice, ¿no? Porque ya os he dicho muchas veces que hay que ver vídeos no solo de profesores, sino también, sobre todo, de nativos, de hispanohablantes nativos, hechos por nativos para nativos. Eso es lo que quiero decir. Hay que ver vídeos de nativos para nativos, hechos por nativos para nativos, ¿no? Porque esa es la manera de avanzar. Vosotros ya habláis español muy bien, pero y muchos me decís, ay Juan, te entiendo a ti, pero no entiendo a otras personas, no entiendo a los españoles. ¿Cómo que no entiendes a los españoles? ¿Cómo que no? Si no entiendes a los españoles es simplemente porque te falta costumbre, te falta práctica, tienes que acostumbrarte a cómo hablan los españoles. Probablemente pasas demasiado tiempo viendo mis vídeos o viendo vídeos de otros profesores. Hay que ver vídeos hechos por nativos para nativos. Venga, vamos a ver este vídeo de esta chica que a mí me encanta esta chica, es fantástica, hace unos vídeos, es increíble, me gusta mucho. Vamos a ver qué dice esta chica. Siempre me ha gustado leer. Siempre me ha gustado leer, a mí también, pero fijaos una cosa, la chica no dice siempre me ha gustado leer. Vamos a escucharla otra vez. ¿Qué dice realmente? A ver. Siempre me ha gustado leer. Siempre me ha gustado leer. Siempre me ha gustado leer. Cuando hablamos en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de una manera informal, tendemos a fusionar un poco las palabras, ¿no? Las encadenamos, ¿no? Las fusionamos así, ¿no? Siempre me ha gustado leer. A veces incluso decimos siempre me ha gustado. No pronunciamos la D al final. Siempre me ha gustado leer. Pero bueno, también decimos esto, como la chica, siempre me ha gustado leer. Por esto muchas personas dicen que los españoles hablamos muy deprisa. No es que hablemos muy deprisa, no es que digamos, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado leer. No hablamos así. Lo que pasa es que digamos que fusionamos, enlazamos el final de una palabra con el principio de la siguiente, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado se convierte en siempre siempre me ha gustado leer, ¿vale? No es que hablamos más deprisa que en otros países. Simplemente que hacemos, fusionamos estos sonidos, ¿no? Pero esto también se hace, esto también se hace en otros idiomas, ¿no? En inglés se dice, no se dice I am going to go. Se dice I'm gonna go, I'm gonna go, ¿vale? Pues esto es más o menos lo mismo. Venga, continuamos, vamos a ver. Siempre me ha gustado leer. Los primeros libros que recuerdo son los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. Fijaos, yo no sé de dónde es esta chica, ¿eh? No lo sé, pero por su acento, esta chica tiene que ser de Granada, que es mi ciudad natal, o de muy cerca de Granada. Siempre me ha gustado leer. Los primeros libros que recuerdo son los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. Los cuentos. ¿Por qué digo que es de Granada? O de cerca de Granada. Porque no pronuncia la S al final de las palabras. Al final en el plural, por ejemplo, ¿no? Los cuentos. El libro, los libros, ¿vale? Fijaos lo que dice.
libros que recuerdo son los cuentos. Los cuentos, ¿vale? Digamos que en el español de Castilla, del norte de España, diríamos los cuentos, ¿vale? Se pronuncia la S. Se pronuncia la S. Aquí lo que hacemos en el sur es que, digamos, el plural de las palabras, pues no pronunciamos la S, pero abrimos la vocal. No, en lugar de decir los primeros libros, ¿vale? Estoy exagerando, ¿vale? Los primeros libros, decimos los primeros libros, ¿vale? Los primeros libros. Y eso hace quizás que si tú no estás acostumbrado, pues que te resulte un poco difícil, que te resulte un poco difícil entender este acento. Pero es una cuestión de costumbre, ¿vale? Es una cuestión de costumbre. Los primeros libros que recuerdo son los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. Que mi madre me leía. Está usando el imperfecto, ¿eh? Está usando el imperfecto porque está hablando de lo que ella hacía de niña, las costumbres que tenía de niña cuando era pequeña. Y eso, ahí usamos el imperfecto, ¿no? Para hablar de las costumbres, de lo que solíamos hacer en el pasado. Usamos el imperfecto. De dormir. Y algunos de los mejores recuerdos de mi infancia y mi adolescencia son estar en la playa, bajo la sombrilla. Estar en la playa, fijaos, estar en la playa, no ser en la playa, estar en la playa, estar en un lugar, ¿eh? Muy bien. Leyendo Harry Potter o Crepúsculo. Podía leerme un libro en una semana o en 2 meses. Podía leerme un libro en una semana o en 2 meses. No pronuncia mucho las S al final. En una semana, en 2 meses, en 2 días, en una hora, ¿vale? Esa es una estructura muy interesante. En una semana, en un día, en 2 horas, en un rato. No me importaba, no tenía prisa. Siempre el imperfecto, ¿vale? No me importaba, no tenía prisa. Si me gustaba, me lo volví a leer 2 o 3 veces. Si me gustaba, me lo volví a leer 2 o 3 veces. Fijaos que aquí tenemos otra vez esta fusión de palabras, de sonidos que os decía antes. La chica dice, si me gustaba... Si me gustaba, me lo volví a leer 2 o 3 veces. Me lo volví a leer 2 o 3 veces. Me lo volvía a leer 2 o 3 veces. En los subtítulos dice me lo volví a leer. Está mal. Los subtítulos están mal, son automáticos, ¿no? Los hace YouTube de forma automática y no capta lo que dice la chica realmente, porque la chica, digamos que fusiona. Volvía a leer, fusiona el final de volvía con la preposición a. Volví a leer, ¿vale? Volví a leer, me lo volví a leer, ¿vale? Parece que dice me lo volví a leer, pero no, dice me lo volví a leer, me lo volvía a leer, ¿vale? Me lo volvía a leer. Está usando el imperfecto. Pero de esa manera, cuando hablamos, como digo, fusionamos las palabras. El final de una palabra lo fusionamos con el principio de la siguiente. Eso lo hace, digamos, más rápido, obviamente, y suena más natural. No existían las TBR. Las TBR. Las TBR son, creo que son las listas de libros para leer, ¿no? En inglés será, me imagino, to be read, ¿no? Tenía listas de libros pendientes. Listas de libros pendientes sería la explicación en español, ¿no? Listas de libros pendientes. Ni se publicaban tantos libros al año. Ni se publicaban tantos libros al año. Muy bien, tantos, muy interesante también. Ni se publicaban tantos libros al año. Hay un montón de cosas aquí muy interesantes. Vamos a verlo desde el principio otra vez, porque es súper interesante para ver cómo pronuncia la chica y las estructuras gramaticales y el vocabulario. Todo muy interesante. Siempre me ha gustado leer. Los primeros libros que recuerdo son los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. Y algunos de los mejores recuerdos de mi infancia y mi adolescencia son estar en la playa, bajo la sombrilla,
leyendo Harry Potter o Crepúsculo. Podía leerme un libro en una semana o en 2 meses, no me importaba, no tenía prisa. Si me gustaba, me lo volví a leer 2 o 3 veces porque no existían las TBR, no tenía listas de libros pendientes, ni se publicaban tantos libros al año. Creo que la primera vez... Vale, muy bien, eso está muy bien. Vamos a continuar con el vídeo un poquito, a ver lo que dice después. Creo que la primera vez que sentí presión por no leer lo suficiente... Creo que la primera vez que sentí presión por no leer lo suficiente, por, la preposición por, indica la causa, el motivo, ¿no? La razón. Entonces, por eso usamos por, ¿vale? La primera vez que sentí presión por no leer lo suficiente... Presión por no leer lo suficiente fue durante el máster. Fue durante el máster. Me encantaban las clases de literatura en la universidad, así que hice... A ver, aquí hay un pequeño error en los subtítulos. Fue durante el máster. Me encantaban las clases de literatura en la universidad. Ella dice en la universidad, ¿vale? Es lo correcto, en la universidad. Los subtítulos dicen a la universidad, no sé por qué, está mal. Me encantaban, plural, me encantaban las clases de literatura en la universidad, ¿vale? Quizás por la pronunciación, porque como tendemos a juntar los sonidos, ¿no?, del final de una palabra con el principio de la siguiente, es posible que cuando escuchas no escuchas correctamente, ¿vale? Pero si prestas atención, verás que dice en la universidad. Lo suficiente fue durante el máster. Me encantaban las clases de literatura en la universidad. En la universidad. Y algo interesante, muchos estudiantes cometen el error de decir me encanta mucho, ¿no? Eso está mal, ¿vale? Me encanta se usa sin mucho, ¿vale? Porque ya me encanta significa me gusta mucho, es lo máximo. Entonces no es necesario decir mucho, eso es un error. Aquí lo tenéis, ¿no? Eso es simplemente para recordarlo, ¿vale? Me encantaban, plural, me encantaban las clases de literatura en la universidad. Así que hice el máster pensando en después hacer un doctorado en literatura. Así que hice el máster. Así que hice el máster pensando en después hacer un doctorado en literatura. Porque... En después hacer un doctorado en literatura. O sea, la chica fue a la universidad porque le gustaba mucho la literatura, hizo un máster y después tenía la intención, tenía la idea de hacer incluso un doctorado en literatura, ¿no? Es una chica a la que le gusta mucho leer. Porque para mí la idea de que mi trabajo consistiera... Fijaos que dice para mí, ¿no? Para mí es una forma de decir... en mi opinión, bueno, para mí, para mi modo de ser, para mis gustos, ¿no? Para mi personalidad, ¿no? Para mí, la idea de que mi trabajo consistiera... Este es el imperfecto de subjuntivo. Fijaos que ella no ha usado muchos tiempos complicados, ¿vale? Hasta ahora el imperfecto de indicativo, ¿no? Pero no ha usado muchos tiempos complicados como subjuntivo imperfecto, pluscuamperfecto y todo esto. Eso es interesante porque en la vida real la gente no usa tanto estos tiempos. En las clases de español se estudian estos tiempos verbales, está bien que se estudien, pero digamos que parece que son muy, muy importantes porque la gente habla de esa manera todo el tiempo. No todo el tiempo, el 80% del tiempo no. Se usa un español muy sencillo, ¿vale? Muy, muy común, que podéis entender perfectamente. Claro, de vez en cuando hay que usar esos tiempos también. Es muy importante porque así es cuando quieres expresar ideas un poquito más complejas, digamos, con más riqueza, con más detalles, con más matices, necesitas usar otras expresiones, otras estructuras gramaticales un poquito más avanzadas, ¿no? Como por ejemplo el imperfecto de subjuntivo. Que usa ella aquí. Está explicando por qué quería estudiar literatura, por qué quería hacer el doctorado de literatura. Hacer un doctorado en literatura. Porque para mí la idea de que mi trabajo consistiera
en leer y compartir lo que sé, pues me parecía un sueño. ¿Vale? Eso se entiende, ¿no? Me parecía un sueño. A ella le parecía un sueño trabajar en algo que ella adoraba, ¿no? Que es leer la literatura. Entonces, la idea de trabajar en algo que le gustaba tanto, pues era un sueño. Pero pronto me di cuenta de que ese ambiente no era para mí. Pronto me di cuenta, fijaos, el me di cuenta, eso es algo que yo uso muchísimo en mis libros, en mis cursos, darse cuenta. Es muy importante esa expresión, ¿vale? Darse cuenta, comprender, ¿vale? Digamos, en un momento dado entiendes algo que antes no entendías, ¿vale? Comprendes algo que antes no entendías. Entonces ella se dio cuenta, ¿vale? Se dio cuenta, es darse cuenta de algo, darse cuenta de algo. Entonces dice, pronto me di cuenta... Era en leer y compartir lo que sé, pues me parecía un sueño. Pero pronto me di cuenta de que ese ambiente no era para mí. Y aunque ese no fue el principal motivo por el que decidí no hacer el doctorado, aunque ese no fue el principal motivo por el que decidí no hacer el doctorado... Es verdad que el ambiente de competitividad y de presión me resultaba muy incómodo. En mis clases... En los subtítulos dice depresión, no es depresión, es depresión, ¿vale? Ella se sentía presionada por ese ambiente de competitividad que encontró en la universidad. A ella le gustaba mucho leer, quería estudiar literatura, quería hacer el doctorado, quería dedicarse a, no sé, quizás a enseñar literatura en la universidad, no lo sé, o a dar clase o a escribir, no lo sé. Pero digamos que ella se encontró en un ambiente muy competitivo, ¿vale? Y depresión, dos palabras, no depresión, ¿vale? Depresión es otra cosa, depresión. A ver, continuamos desde aquí. Es verdad que el ambiente de competitividad y de presión me resultaba muy incómodo. En mis clases... Me resultaba muy incómodo. Resultar es también una expresión muy buena, ¿no? Es como decir, para mí era muy incómodo. Me resultaba o me resulta en el presente muy incómodo. Esa es muy buena. Es una expresión que deberíais escribir en vuestro cuaderno de español, ¿vale? Resultar fácil, resultar difícil. Para mí es difícil, me resulta difícil. Para mí es incómodo, me resulta muy incómodo, ¿vale? Es como me encuentro incómodo, me parece incómodo. Es una expresión muy útil. En mis clases había dos tipos de personas, las que querían trabajar en la universidad y las que no. En mi clase había dos tipos de personas, las que querían trabajar en la universidad y las que no. En mis clases había dos tipos de personas, las que querían trabajar en la universidad y las que no. Cuando intentaba hablar de literatura con las personas que sí querían hacer un doctorado, muchas veces la conversación se convertía en una especie de competición. Vale, habéis entendido, ¿no? Está diciendo que había dos tipos de personas en la clase, las que querían trabajar en la universidad y las que no querían trabajar en la universidad. Y ella dice que cuando hablaba con estas personas que querían trabajar en la universidad, las conversaciones, digamos que eran un poco muy competitivas. El ambiente era muy competitivo. Vamos a ver cómo lo dice. En mis clases había dos tipos de personas, las que querían trabajar en la universidad y las que no. Cuando intentaba hablar de literatura con las personas que sí querían hacer un doctorado, muchas veces la conversación se convertía en una especie de competición para ver quién había leído más libros o quién conocía mejor a un autor. Ah, vale, entendéis, ¿no? Entonces, ya lo que está diciendo es que la gente de su clase, sobre todo la gente que quería trabajar en la universidad,
pues digamos que tenían un espíritu, una actitud muy competitiva y hablaban mucho de quién había leído más libros, ¿no? Y quién había leído más libros de un autor o quién conocía mejor a un autor. Y esto a ella no le gustaba, lo veía muy competitivo, ¿no? Esto de estar comparándose unos con otros, ¿no? Pero al final todo era simplemente postureo. Al final todo era simplemente postureo. Postureo es una palabra muy interesante, muy coloquial, que se usa en España, no sé si en otros países también. Postureo es simplemente, digamos, es cuando haces algo por postureo, es, digamos, para dar una impresión de que tú haces algo, ¿vale? Para mostrarlo al mundo, ¿no? Mira cómo soy inteligente, mira cómo soy interesante, mira cómo soy guapo, mira cómo mi vida es fantástica, ¿no? Yo lo hago todo muy bien. Eso es postureo, es, digamos, mostrar una postura, ¿vale? Postureo, postura. Es mostrar una postura, ¿no? Ante los otros, que es algo falso quizás, ¿no? No es natural. Es simplemente para mostrar a los demás que tú eres inteligente, que tu vida es muy interesante, ¿vale? Todo esto. Entonces, ella dice que esa actitud que encontró en la clase de literatura era simplemente postureo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Vale? Se convertía en una especie de competición para ver quién había leído más libros o quién conocía mejor a un autor. Pero al final todo era simplemente postureo, porque nunca se compartían ideas realmente interesantes, no fuera a ser que alguien te las robase. Vale, aquí tenemos unas estructuras un poco más complicadas, ¿no? Más avanzadas, ¿no? No fuera a ser, sería no fuera a ser, es un poco, en presente sería no vaya a ser, no vaya a ser. Sería como para que no. Por si acaso, ¿vale? Por si acaso, por si las moscas, para prevenir, ¿vale? En caso de que puede ser una buena sustitución. En caso de que, o por si acaso, ¿vale? En inglés, si lo queréis saber en inglés, sería just in case, ¿vale? Entonces sería, no fuera a ser, aquí no está recogido en los subtítulos a, la preposición a, porque es muy rápido, ¿no? La chica lo dice, no rápido, la chica digamos que fusiona, no fuera no fuera a, como ella lo dice, parece que es una sola palabra, pero en realidad son dos. No fuera a ser, ¿vale? No fuera a ser. Vamos a escucharlo. Compartían ideas realmente interesantes, no fuera a ser que alguien te las robase. ¿Vale? Que alguien te las robase, sería en plural, te las robase. Y robase es el imperfecto de subjuntivo del verbo robar, ¿no? O sea, está diciendo que la gente en la clase no tenía, en fin, tenía unas ideas un poco así, que era un poco competitiva, se comportaban de una forma así, digamos, intentaban impresionar a los demás con cuántos libros habían leído y no querían hablar de algunas cosas, de algunos temas, de algunas ideas, porque tenían miedo de que quizás alguien les podría robar esas ideas, ¿no? Entonces, sí, es un ambiente un poco tóxico, ¿no? Me parece un ambiente un poco tóxico. Por lo menos, no sé cómo era en realidad, pero esta es lo que ella sintió. Quizá era solamente la facultad a la que yo estudiaba y en otros sitios es diferente, pero no quería pasar años y años de mi vida en un ambiente tan competitivo y con tantas personas que no me caían bien. Con tantas personas que no me caían bien. Vale, esto de caer bien o caer mal es algo que hemos visto muchas veces, ¿no? En mis libros, en mis cursos, en mis vídeos lo podéis ver. Alguien que no te cae bien es alguien que, en fin, que no te parece simpático, ¿no? Es alguien que no te parece simpático. Entonces, no te cae bien. Entonces, es una buena expresión, ¿vale?
Bueno, chicos, habéis visto que yo creo que se entiende bastante bien. Es una chica del sur de España que habla de una forma muy espontánea, de una manera muy natural, no habla muy deprisa. Y si tenéis problemas para entender lo que dice, yo creo que es simplemente por el acento, por la forma de pronunciar, porque es otra persona diferente, porque habla de algunos temas que quizás no conocéis, pero yo creo que si escucháis a personas, a nativos, a hispanohablantes nativos, con diferentes acentos, con diferentes formas de hablar sobre temas diferentes, bueno, poco a poco vais a ir entendiendo mejor. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Es escuchar muchas veces este tipo de vídeos o de podcasts que están hechos por nativos para nativos. En lugar de escuchar siempre o de ver siempre vídeos hechos por profesores que hablan de una forma, que hablamos de una forma un poco más, digamos, adaptamos, ¿no? Adaptamos nuestra forma de hablar a los estudiantes. Es bueno acostumbrarse a ver este tipo de vídeos donde la gente habla de una forma más natural. Como habéis visto, no es tan complicado, ¿vale? Lo único que pasa es que a veces pues cambia un poco la manera de pronunciar, no estás acostumbrado a la manera como pronuncian en algunas ciudades o en algunos países. O, por ejemplo, también el uso de palabras coloquiales como postureo, postureo que hemos visto aquí. Pero yo creo que el 80, el 90% de las expresiones, de las palabras que usa esta chica, por ejemplo, si sois, digamos, estudiantes míos, si habéis leído mis libros, o si habéis estudiado conmigo o habéis visto mis vídeos, yo creo que conocéis el 80, el 90%, el 90%, yo creo que el 90 o el 95% de lo que esta chica dice. Se entiende muy bien, ¿no? Si tú lees lo que dice, se entiende perfectamente. Porque son estructuras que, en fin, que yo uso mucho. ¿Por qué? ¿Por qué las uso mucho? Pues que son las estructuras que usa todo el mundo, ¿no? Yo intento centrarme en esas estructuras, en esas expresiones, en esos verbos, en esas frases que son importantes, que son clave, ¿no? Porque las usa la mayor parte de la gente en contextos muy diferentes, ¿no? Entonces, lo que os aconsejo es ver este tipo de vídeos hechos por nativos para nativos, ¿vale? Y, en fin, es una cuestión de acostumbrarse, ¿no? Es una cuestión de acostumbrarse. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver el próximo vídeo de qué vamos a hablar. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Hasta luego.